Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría volvernos a encontrar. Qué hermoso es poder despertar con la palabra de Dios. Qué hermoso es poder encontrarnos una vez más. Gracias porque me están recibiendo en sus casas, en sus corazones y reciben la palabra de Dios. Les bendigo. Y hoy quiero llevarlos a una porción de la palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 40. Dice la palabra de Dios: el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén, gloria a Dios. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de que cuando nosotros vamos a predicar su palabra, de que cuando nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros y vamos a un lugar a llevar su palabra, una porción, el mensaje de su palabra, y nos reciben, también están recibiendo a Cristo porque vamos en su nombre. Pero también reciben al que nos envió, que es el Padre. El Padre. En estos días he estado meditando mucho acerca de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchas veces nos centramos mucho en el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Amén. Y hay que dar a conocer a Jesucristo, el pan de vida eterna. Pero no debemos olvidarnos del Padre, porque recuerda que el Padre está en el Hijo. Recordemos, iglesia, que nosotros sin el Padre no hubiésemos conocido a Cristo, no estuviéramos acá. Porque la voluntad primero fue del Padre, quien se tomó carne y envió a nuestro Señor Jesucristo, siendo Él mismo se hizo hombre. Y a través de Él también nos dejó al Consolador. Porque el Señor Jesucristo volvió con su Padre, pero dijo que no quedaríamos solos, que quedaría el Consolador con nosotros. Y a veces escucho que el Espíritu Santo no tiene relevancia en muchas iglesias. Yo te digo que el Salmo 1, el Génesis capítulo 1, cuando iniciamos, en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando no había nada, el Espíritu Santo ha estado siempre. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha estado siempre. Entonces no podemos centrarnos en el Padre o centrarnos solo en el Hijo o centrarnos solo en el Espíritu, sino que todos tres son uno y van acompañados. Porque yo oro al Padre a través del Hijo, en nombre del Hijo, pero llamo al Espíritu porque cómo orar no sé, pero sé que su palabra dice que Él intercede por mí con de gemidos indecibles al Padre. Tenemos que aprender a orar con entendimiento, con sabiduría y entender que ellos deben estar en nuestra vida espiritual de oración cada día. Yo no puedo ir a la presencia de Dios solamente a buscar a Cristo Jesús. Porque es que claramente el Padre revela al Hijo, el Hijo revela al Padre y el Espíritu Santo revela al Hijo. Entonces tenemos que tener claro, mis hermanos, que cuando nos digan las manifestaciones del Espíritu ya no se pueden hacer, porque hemos tenido la oportunidad de conocer iglesias y personas que nos dicen hablar en lenguas ya no está. Ya no se puede, ya no está bien hablar en lenguas. Las manifestaciones del Espíritu, las visiones, los dones, ya no son para este tiempo. Eso fueron para el tiempo de los apóstoles, pero ya para el tiempo de nosotros no. Y esto está mal. Aquí nos salimos del contexto y están errados. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Porque la palabra es Espíritu. Entonces, ¿qué predicamos? El que convence el corazón, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender, iglesia, que el que nos recibe a nosotros, recibe a Cristo, pero también recibe al que nos envió, al que le envió.
y es el Padre. Y recuerda que nosotros estamos aquí acompañados por el Espíritu Santo. Nunca lo olvidemos, que son tres, es un solo Dios, pero con tres personas diferentes. Y son personas, y son diferentes. Que el Espíritu Santo, muchos dicen que es una fuerza, que es un soplo, no. El Espíritu Santo es una persona, porque te habla, te responde. Cuando tú tienes una comunión con el Señor, aprendes a enamorarte de su presencia, y el que te habla es el Espíritu de Dios. El que te lleva a toda verdad, dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, entendamos que cuando estemos en el Evangelio o recibamos al Señor, tenemos que recibirlos a los tres, porque los tres están en la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por recordarnos, Señor, que el Espíritu Santo revela a nuestro Señor Jesucristo y que tú, mi Jesús, revelas el Padre. Es el Padre el que está en el trono. Es el Padre el que ha permitido que tú vengas a la tierra, y es el Padre el que a través de ti nos dio la salvación. Gracias, amado Padre Celestial. Te damos gloria y honor. Gracias, Padre, porque estamos acá gracias a ti. Gracias por darnos a tu Hijo amado y dejarnos a tu Espíritu Santo aquí con nosotros. Llévanos a toda verdad, Espíritu Santo. No nos dejes confundir, Señor, y abre nuestros ojos espirituales. Déjanos ver ese logos, ese rema de tu palabra, en la profundidad y el conocimiento, para nosotros poder comprender que tú eres más grande que todo este libro. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos dejarnos conocerte. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no olvidemos que a la presencia de Dios vamos al Padre en el nombre del Hijo y con la revelación y dirección del Espíritu Santo. Te bendigo, mi hermano, mi hermana. Que el Señor te guarde. Tu pastora, Carolina de Serna. Y no olvides, comparte, porque muchos necesitan esta palabra en este día. Un abrazo, feliz y hermoso día.